Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Pues hay un ambiente ahorita bien padre, después de escuchar un rato a esas guerreras de oración, pues sabemos que Dios tiene ya implantada su atmósfera para este tiempo. Y pues le vamos a dar gracias a Dios. Hoy vamos a reflexionar un poquito acerca de un tema muy interesante. Ese tema se llama la voz de Dios. La voz de Dios nosotros debemos de reconocerla. La voz de Dios debe ser viable para que aplique a nosotros, para que nosotros no seamos esos extraños. Hay algo que me estoy recordando ahorita, cuando te llama por teléfono alguien que continuamente hablas con él, eh, lo reconoces inmediatamente porque su voz es para ti familiar. Pero si de repente te marca alguien, y obviamente estoy hablando sin identificador de llamadas, ¿verdad? Si alguien te llama hace mucho tiempo que no te habla, tú vas a tener que, por lo regular, que preguntar, ¿quién habla? ¿Quién eres? Pero eso se debe a que esa persona no está continuamente allegada, apegada, comunicada contigo. Bueno, pues la voz de Dios debe ser para nosotros algo que sea conocido, algo que sea continuo, algo que sea apegado a nosotros. Vamos a empezar vamos a seguir con esta explicación, empezando con un versículo bíblico. La palabra de Dios habla algo muy interesante acerca de esto en 1 Samuel capítulo 3, versículos 6 y 7. Es algo que le pasó al jovencito Samuel con el sacerdote que era Elí. Yo te recomiendo que leas, está bien padre toda esta historia de cómo nació Samuel, su mamá Ana, el Penina, el Cana, está muy padre, está muy interesante. Total que este jovencito vivía en el templo y ese día, ya muy noche, pasa esto, miren. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿A quién no le había sido revelada aún la palabra? ¿A quién aún no conocía a Jehová? Samuel, el pequeñito, el jovencito, el bebé. Ahora nosotros vamos a traducirlo para fines de esta explicación como un bebé espiritual, como alguien pequeñito que aún no está bien ejercitado en las cosas de Dios, que aún no le ha sido revelada la palabra. Para esta era, para la era de la gracia, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ya nos ha sido revelada la palabra, a nosotros ya se nos entregó la palabra, ahora nos toca ejercitarnos en ella, ahora nos toca madurar en ella. Pero bueno, regresamos a la lectura y vemos ahí dos cosas muy interesantes. La primera es que la voz de Dios a Samuel le pareció como la voz de Elí, como la voz del sacerdote, como la voz que habla, una voz de autoridad obviamente, pero en la vida real las maneras en que Dios nos habla a veces son confundibles o a veces hasta pues hay manera de que uno te extrañe, perdón, no es extrañe, de que alguno no reconozca bien cuando es o no es la voz de Dios. Fíjate, rápidamente quiero comentarte que hay una palabra, hay una cita en la palabra de Dios. De hecho, son dos que tengo yo aquí. Una es en Ezequiel 12, versículo 28, y dice así: diles, por tanto, así ha dicho el Señor, no se tardará ninguna de mis palabras. No, perdón. Es 13:7. 13:7. Ezequiel 13:7. Ya les hice que hicieran ahí una tachadura en su apunte, discúlpenme. Dice Dios, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? ¿Por qué decís, dijo Jehová, no habiendo hablado yo? Vaya pues, entonces aquí está hablando que falsos profetas habían hablado diciendo que era Dios. Y falsos profetas habían hablado diciendo que era Dios. ¿Y qué habían hablado? Habían hablado visión vana.
y habían dicho adivinación mentirosa para fines personales. Entonces, ya ves lo importante, ya ves lo trascendente que es conocer la voz de Dios, mi hermano, saber discernir entre el bien y el mal. Wow, ahorita lo vamos a ver eso con la palabra. Pero otro versículo que quiero leerte es aquí mismo en Ezequiel 22, aquí lo tengo, no te desesperes. Ezequiel 22, versículo 28. Ahí dice, es la misma línea que estamos leyendo ahorita. Dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, eh, eh, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y Jehová no había hablado. Otra vez, mi hermano, líderes impíos de Israel, haciendo de las suyas, manipulando, diciendo cosas falsas, hablando vanidad, adivinándoles mentira. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Una vez más te vuelvo a decir, mi hermano, mi hermana, ya ves lo importante de saber reconocer la voz de Dios, ya ves lo importante que es que nosotros tengamos nuestros sentidos ejercitados. Ahora bien, muchos creyentes han pensado que por la imposición de manos o por andar en reuniones con grandes predicadores, grandes instrumentos de Dios, cuidado, Chucho, de hablar mal de personas ungidas. No, no lo hago así, solamente que hay gente que habla vanidades o hay gente que está extraviada y cuando no tenemos los sentidos espirituales lo confundimos con la voz de Dios. Pero vaya pues, en nuestra vida espiritual, la cual nos va a permitir reconocer la voz de Dios, se debe de ir cultivando. Y ese es un proceso, mi hermano, al que te estoy invitando. Es un proceso disciplinado. Tú vas a estar conociendo la voz de Dios conforme tú te vayas adentrando y conociendo los dichos, las ordenanzas, los mandatos, los relatos de la palabra de Dios. Este crecimiento, esa madurez espiritual ocurre en nuestra vida y depende de la comunión íntima y personal que tengamos con Dios. Y no depende solamente de nosotros, sino es porque no es tanto del que quiere, del que corre, sino del que es de la voluntad de Dios. Ahora bien, al principio creo que establecimos ya claramente que es importante reconocer la voz de Dios para que no seamos engañados, para que no seamos seducidos con vanidades, con mentiras y haya una manipulación. Nosotros debemos de reconocer la voz de Dios. Sabes, no hay grandes saltos ni hay así, de repente ya soy el ungido, ya soy el que yo puedo discernir todo. No, 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 mi hermano. Nosotros poco a poco vamos experimentando más intimidad con Dios, más conocimiento de Dios. Cada vez vamos siendo más afinados por Dios. Dice la palabra también en otra parte que en hierro con hierro, hierro con hierro. Yo entiendo hermano con hermano se aguza, hermano con hermano se afila. Vamos conociendo más la voluntad de Dios. Vamos reaccionando como Dios quiere que reaccionemos debido a ese crecimiento espiritual, a esa madurez que Dios nos permite. Leíamos bien en Ezequiel que dice que les profetaban mentira, los engañaban, pero sabes, la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, de tal manera que cuando es ella te va a hacer sentir desde las coyunturas, desde lo más profundo de ti, que es Dios quien te está hablando. Cuando tú tienes ya tu oído espiritual ejercitado y disiernes una mentira, puedes distinguir entre el bien y el mal. Y obviamente nuestro Dios, nuestro Señor, nunca nos va a hablar de mal, solamente para prevenirnos. Él siempre nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir y nos va a instruir en justicia. Y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, déjame decirte, seguirte diciendo con respecto a la madurez espiritual para poder discernir correctamente la voz de Dios. Este es un proceso lento, pausado, y en Hebreos nos habla que hay una postura correcta para nosotros poder estar
recibiendo esa madurez espiritual, y es que nosotros seamos alimentados de una manera especial. Dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido, la palabra de Dios, estos manjares sólidos son para los que han alcanzado madurez. Y quedamos que la madurez se alcanza cuando somos ejercitados en la palabra. Quedamos que la madurez espiritual es un proceso lento que depende principalmente de Dios, pero tiene que ver directamente proporcional a nuestra intimidad con Dios. Al nosotros buscar de Dios, nosotros estamos recibiendo más de Él y por ende viene esa madurez espiritual. Nosotros sabemos y entendemos perfectamente que no es automático, no es voy a leer y ya, plum, ya soy aquel, ya entiendo, ya sé, ya discierno. No, 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 no. Eso depende de Dios, depende de tu íntima y personal, íntima y personal relación con Dios. Porque no se trata, este no es un curso. En 6 años terminamos la primaria, en 3 años la secundaria, en 3 la preparatoria vocacional o como le llamen, y ya después las carreras varían de duración en varios años. Esto, mis hermanos, es que tú y yo debemos llevar a cabo un proceso y no tenemos bien establecido el tiempo, pero lo que sí tenemos bien claro es que este viaje es de la mano de Dios. Este caminar debe de ser de la mano de Dios para que así tú y yo alcancemos esa madurez que Él desea, eso que Él quiere. ¿Y qué crees? Que de repente, aunque vayamos de la mano de Dios, puede ser que haya algún tropiezo o haya alguna situación adversa o hay alguna cosa en que si nos tenemos que dar una caidita o un tropezón, pero sabes, eso debe servir para levantarnos y para seguir adelante, para aprender que esa senda no es la correcta, para aprender que por ahí no debo de caminar. Gloria a Dios, aleluya. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo muchas veces, mis hermanos, entendía, bueno, quiero decirte que sobreentendía yo que mucha gente sabía lo que era el bien y el mal, pero Dios me ha permitido a través del tiempo conocer a muchas personas que no saben la diferencia entre el bien y el mal y que ellos piensan que la postura correcta es la que ellos tienen y que ellos piensan que el mal no es mal, porque ahora las modas han implantado mentiras como eso de la identidad de género. Qué tremendo es que piensen que lo malo es bueno y ahora piensan que lo bueno es malo. Qué tremendo. ¿Ves lo importante? ¿Ves lo trascendental? ¿Ves lo vital que es nosotros conozcamos la voz de Dios, donde nos habla Él claramente y podamos distinguir cuando alguien está pervirtiendo la palabra, podamos entender cuando alguien no le está caminando derechito como Dios quiere? Entonces dice la palabra de Dios que ese alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y saben distinguir, discernir entre el bien y el mal. En otras versiones, aparte de decir que por el uso, dicen por la práctica, otros dicen por el conocimiento, otros dicen porque manejan sus sentidos y han sido ejercitados. ¿Sabes? Tus sentidos, tanto físicos como espirituales, están siendo tratados por Dios, para que ahora, después de que nosotros sabemos distinguir la voz de Dios, podamos ver como Dios quiere que veamos, podamos escuchar lo que Dios quiere que escuchamos, podamos nosotros percibir las cosas como verdaderamente Dios quiere, como gentes espirituales, que no vemos lo de enfrente, no vemos lo superficial, sino Dios nos permite y nos da nos avisa cuando algo es espiritual. Dice la palabra de Dios en Romanos, dice 8 y cachito, ahí le buscas, dice que los que son del espíritu, ya se me olvidó, hace ratito sí me acordé, ahorita no me acuerdo. Dice que nosotros vamos a entender
los que son del Espíritu. Romanos 8, te lo voy a buscar rápido porque no me voy a quedar así. No entiendo que sería bueno. Aquí está, miren. Sí, gloria a Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando conocemos la voz de Dios, el Espíritu mismo nos dice, camínale por aquí porque esto es de Dios. O ¿sabes qué? Alto, te redarguye porque esto no es de ahí, porque tú tienes tus sentidos maduros para reconocer la voz de Dios. He compartido yo que cuando conocí de la palabra de Dios, hace ya un buen ratito, llegaron a Tepito algunos varones de Dios y gloria a Dios. Y en ese tiempo pues andábamos mucha gente con una conmoción bien tremenda. Era maravilloso. Algunos de ustedes no habían nacido, déjame decírtelo. Algunos estaban muy jovencitos o de plano no habían nacido, como Ricardo, como Carlita, no, todavía, no, ni siquiera, eran muy pequeños. Pero vaya pues, había hermanos que se valieron de eso para querer profetizarte mentiras, para poder obtener bienes económicos de ti. Y yo no sé si lo lograron o no, eso no interesa. Lo que interesa es que llegó la palabra y en cuanto Dios nos permitió empezar a discernir, a entender la voz de Dios, hubo una explosión poderosa, tremenda, gracias a que podíamos identificar cuando Dios nos estaba hablando. Y hubo muchos milagros. La palabra de Dios era precedida por muchos milagros, prodigios y maravillas. Eso es algo que a mí lo traigo en mis venas, algo que Dios me hace siempre que lo recuerdo, me hace tener mucha fervorosidad, mucho gusto por todas las cosas que pasaron debido a que empezamos a discernir, a conocer la voz de Dios, a conocer la voz de Dios. Estábamos leyendo nosotros en Hebreos 5:14 que por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados y pueden discernir el bien del mal. Wow, estaba explicando hace un momento que tristemente me he dado cuenta que hay gente del mundo, obviamente, y uno que otro por ahí despistadito como el que estoy señalando, de repente no saben bien qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero si nos vamos a la palabra, si recurrimos luego a la palabra, nosotros podemos entonces distinguir entre el bien y el mal, discernir entre el bien y el mal. Y sabes, ahí te ve el plus, porque no me voy a quedar ahí. Una vez que tú y yo discernimos, distinguimos entre el bien y el mal, de acuerdo a la voz de Dios, obviamente no hay reversa, no hay otra alternativa más que escoger el bien. Esto lo voy a repetir, permítemelo. Una vez que tú y yo hemos tenido nuestros sentidos ejercitados debido a que hemos recibido un alimento sólido, porque ya somos maduros, una vez que pasa eso, entonces nosotros podemos discernir entre el bien y el mal. Gloria a Dios, aleluya. Ahí termina el versículo. De hecho, ahí termina el capítulo Hebreos 5. Pero, permíteme decírtelo, hermano, el propósito de que tú disiernas y yo discernamos, distingamos el bien y el mal, es para que escojamos el bien, es para que hagamos el bien y no el mal. No tendría ningún objeto, está mal, pero lo voy a hacer de todas maneras. No, mi hermano, ¿qué pasó? Ahí te me decías un cocorrón espiritual. Mi hermano, Dios te permite a ti, gloria a Dios, aleluya. Dios te permite a ti que seas esa persona que puede digerir alimento sólido de parte de Dios para que, ya que tú has alcanzado cierta madurez espiritual, gloria a Dios, aleluya, y ya que alcanzaste cierta madurez especial y te alimentas con alimento sólido, entonces tus sentidos están siendo ejercitados y tú sabes discernir entre el bien y el mal. Mi hermano, escoge el bien, por favor, en el nombre de Jesús, te animo, te digo que es la voluntad de Dios el bien y no el mal. Tenemos un Dios de luz, tenemos un Dios que no tiene nada que ver con el mal.
Dice la palabra, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada, nada, nada. Nosotros escojamos hacer el bien, operar conforme a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. En otras palabras, es bien. Lo que quiere Dios es bien. Bueno, mi hermano, pues vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios porque por fe sabemos, entendemos que Dios nos ha permitido a nosotros conocer su voz y que cuando voces o influencias malévolas, la voz del enemigo se quiere filtrar, ¡pum!, podemos detener y decir, no, esto no es de Dios. No, 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 así no opera la justicia de Dios. Estoy hablando en ira, estoy hablando en contienda, ahí no opera la justicia de Dios. Por eso es importante, mi hermano, que nosotros aprendamos a convertirnos en esas personas que disciernen, que entienden la voz de Dios, por lo tanto disciernen entre el bien y el mal y escogen el bien, en el nombre de Jesús. Bueno, después de este pequeñísimo resumen, te digo, oramos pidiéndole a Dios que Él tome control de nuestras vidas y gracias porque nos revela su voz. Padre bendito, en el nombre de Jesús te queremos agradecer infinitamente todo lo bueno que has sido con nosotros, todo lo bueno que eres y muy seguramente y estamos confiados en que lo seguirás siendo, porque así es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Y quieres que esa voluntad sea para con nosotros. Gracias Dios, gracias Padre. Henos aquí, papito, buscando escuchar tu voz, mi Dios, buscando que tú, papito, permitas que nuestros sentidos sean ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal, buscando tu rostro, papito, por medio de este devocional, de la oración que estuvo desde las 7:20 de la mañana, Señor, buscar un tiempo de íntima comunión contigo, buscar, papito, también tus verdades por medio de la lectura de tu palabra. Sí, Señor, aquí estamos porque sabemos y entendemos fielmente que necesitamos más de ti. Cada día necesitamos más de ti, papito. Cada día necesitamos que tú, Señor, estés siendo el que nos dé ese toque especial, esa unción preciosa, esa visitación del Espíritu Santo, para que nosotros podamos saber que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Y hoy una vez proclamamos, declaramos esa palabra tuya, Padre, donde dice que tú nos prometiste que nunca nos ibas a dejar, que todos los días de nuestra vida ibas a estar con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias, Dios. Gracias porque si algo nos hace a nosotros tener un desarrollo, un crecimiento espiritual, es la íntima comunión contigo, papito. Es buscarte día a día, cada mañana, papito. Gracias. Gracias, Padre. Gracias porque tu deseo es que nuestra mente sea transformada, que ya no pensemos como cuando éramos niños espirituales, que cada día vayamos madurando, papito, para alcanzar, para llegar al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Sí, Señor, gracias porque, gracias, sí, sí, gracias por el propósito que tú tienes para nuestra vida. Gracias porque, porque sabemos que no vivimos por vivir. Gracias porque sabemos y entendemos que tú nos formaste, tú nos creaste, mi Dios, para algo, para un fin. Gracias, Dios. Y si ese fin, papito, es que tu palabra sea anunciada, si ese fin, papito, es que más gente sea alcanzada por medio de nuestra vida, de lo que hablamos, de cómo vivamos, de nuestra conducta, gracias, Señor, por tomarnos como instrumentos tuyos. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque nosotros queremos estar practicando lo que dice tu palabra. Gracias, Dios, porque queremos nosotros cada día entender y conocer más de ti y que nosotros por instinto, papito, porque tú estás con nosotros, podamos reaccionar ante cualquier circunstancia, ya sea de dicha, de gozo, aún de adversidad, de enfermedad, que reaccionemos como tú quieres, Padre, que reaccionemos de esa manera, mi Dios, en que tú vas a permitir que tu gloria sea manifiesta, mi Dios. Porque, Señor, tú eres el que nos sostiene con tu diestra poderosa, mi Dios. Sí, Señor, gracias. Gracias porque tú has cambiado, papito, la ceniza en un manto de gozo. Tú quitaste la tristeza y la convertiste en un gozo, mi Dios. Gracias, Padre, porque el luto nos ha permitido entender y saber que confiamos en ti y lo cambiaste por alegría, mi Dios. Gracias. Y aún, mi Dios, sabemos que y reconocemos que somos débiles, pero Dios,
tú te glorificas, Señor. Sí, Señor, porque tu palabra dice que nos baste tu gracia, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Padre. Y te agradecemos todo esto infinitamente. Gracias porque conocemos lo que dice tu palabra. Gracias porque día a día nos das más de ti, papito, y menos de nosotros mismos. Gracias, Dios, porque hoy podemos clamar a ti y sabemos que tú nos vas a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocíamos, papito. Gracias, Señor, porque hoy oramos y buscamos tu rostro para que nuestra tierra sea sanada, papito. Sí, Señor, gracias. Gracias por todo lo bueno que eres, mi Dios. Gracias por ser un Padre amoroso. Gracias por nuestra congregación, mi Dios. Bendecimos la vida de cada una de las personas, desde los que van a ir hoy por primera vez hasta los que ya tienen mucho tiempo. También bendecimos la vida de nuestro pastor, Iván Valdés. Ponemos en tus manos su vida, su salud, Señor, su familia completita, Martita, Santiago, Renata. Bendícelos, guárdalos, que no falte nada, mi Dios, en sus vidas. Añade, papito, si pudiera hacerles falta algo. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, te damos gracias. Bendecimos también, mi Dios, a todos nuestros hermanos que acostumbran a escuchar el devocional, estar en un tiempo de oración. Bendícelos, guárdalos, sé tú con ellos. Gracias, papito, por sus corazones que te anhelan. Gracias, mi Dios. Bendícelos también a ellos, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén